¿Ya? Sí. Buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos para un debate teológico que se va a llevar a cabo, que es de gran relevancia, doctrinal titulado Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. Un tema que ha sido de reflexión, de estudio, un tema que ha sido también de la más grande diferencia entre las iglesias. Y hoy será abordado con seriedad argumentos críticos y fundamentos doctrinales. Y nos acompañan dos invitados muy especiales, que por este lado tendremos al catequista Enrique Franco, que se desempeña como coordinador de coro de Cristo Redentor, servidor de la parroquia Santísimo Redentor, apologista católico reconocido a nivel internacional según la metodología del Padre Luis Toro, y ministro extraordinario de la Santa Comunión. Por el otro lado le tenemos al evangélico Santiago Medina, licenciado en Psicología, encargado de área de recursos humanos en empresas privadas, maestro de escuela bíblica en el Ministerio Profético Alfa y Omega y estudiante de apología evangélica. Santiago fue quien le invitó al hermano Enrique para que pueda venir a compartir con nosotros sus ideas, fundamentadas obviamente por la Biblia. Buenas tardes a todos, soy Enrique Franco, como ya me había presentado, soy cristiano, católico, apostólico, romano, mariano, de la parroquia Santísimo Redentor. Tengo toda mi vida cristiana prácticamente allí, con mi vida de catequista, de coro, también siguiendo los cursos para ministro de la comunión y la apologética católica mundial en la metodología del Padre Luis Toro. También estamos conectados con nuestro santuario, somos una familia redentorista, tenemos el santuario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro también, y pertenecemos a la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, cuya sede está en la Catedral de Asunción, y por eso tenemos siempre el 15 de agosto la fiesta de la Virgen de la Asunción, en honor a Asunción, nuestra ciudad de Asunción, y respectivamente la Virgen de la Asunción. También sigo la espiritualidad de San Alfonso María de Ligorio, misionero redentorista, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. Aprovecho la ocasión para saludar a todas las iglesias redentoristas que están acompañando, que han sido invitadas a compartir este momento. También sigo la espiritualidad de San Francisco de Asís, que es el fundador de la Congregación de los Franciscanos Capuchinos, y un saludo para todos ellos. También para todas las iglesias diocesanas y salesianas de la parroquia María Auxiliadora, y también al padre Víctor Cabañas. Así que muchas gracias también al hermano Santiago. Lo que puedo decir es que esto no se ve todos los días, es más fácil que se le abran las puertas a un evangélico en la Iglesia Católica, pero no siempre se ve esta apertura del hermano. Por eso agradezco mucho eso. Así que soy Enrique Franco y muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer poder estar aquí en este grandioso debate donde podemos enriquecernos de conocimiento, cultura, buscando la verdad. Soy licenciado en psicología, como ya me presentó Marlene. Tengo diplomados en terapia cognitivo-conductual, en psicología clínica, un diplomado en terapia de parejas. Soy cristiano ya hace unos 8 años más o menos oficialmente. Ya me iba a la iglesia cristiana evangélica a la edad de 8 o 9 años más o menos, donde recibí a Jesús en mi corazón. Entonces desde ahí ya comencé una cercanía con Dios, y luego, hace 7 años, tuve la oportunidad de visitar una iglesia, la Iglesia Bautista de San Lorenzo, en donde tuve la oportunidad de aprender la palabra y
lograr una mayor cercanía con el Señor. Ahí tuve mi bautismo, conocí mis primeros versículos, comencé la escuela bíblica y tuve mis primeros conocimientos oficiales y bien estructurados sobre la palabra de Dios. Tras varias circunstancias descubrí que mi verdadero llamado del ministerio que más me apasiona y me gusta es la apologética y la defensa de la fe. Tras varias, como le comenté, varias circunstancias que fueron pasando en mi vida, entendí que me gusta defender la palabra. Entonces, por eso es que estudié esto y busqué una especialización y ahora estoy trabajando en el ministerio y hace mucho tiempo conocí al hermano Enrique en el trabajo. Lo conocí, fuimos grandes amigos y compartimos mucho y nos tenemos mucha confianza y respeto y somos de religiones diferentes. Él es católico y yo soy evangélico. Nosotros nos tenemos mucho aprecio y porque queremos enriquecernos, crecer y buscar la verdad y ofrecerle a la gente una buena conversación, un buen debate donde ellos puedan sacar sus propias conclusiones y buscar a Dios a su manera cada uno. Entonces yo lo invité a Enrique, quien aceptó de forma muy cordial y alegre esta propuesta de venir aquí a compartir la palabra y conversar sobre este tema tan importante que Marlene va a hablar un poco mejor ahora porque va a hacer la presentación del tema en sí. Gracias. Entonces, una presentación del tema siguiente y pasamos a Enrique. Bueno, ahora vamos a empezar a defender, ¿verdad?, cada uno desde su punto de vista y esperemos que se agarren para bien, no es para que haya división ni para contiendas, sino que para compartir cada uno desde su punto de vista. Empezamos. Bueno, el tema en cuestión es la mediación del Señor Jesucristo. La cita bíblica en cuestión es 1 Timoteo 2:5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta cita bíblica es la que más nos diferencia por las variables, las diferentes interpretaciones que le damos. Desde el punto de vista evangélico, se dice, por ejemplo, que no se le puede rezar a la Virgen María, o a los santos, o a los justos, o a los ángeles de Dios, por la sencilla razón de que dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, hombre. Para empezar tenemos que subrayar esa palabra hombre. Esa palabra no está ahí de balde. Porque ¿quién no sabe que Jesucristo es hombre? Todos sabemos que Él es un hombre. Pero San Pablo se anima a decir Jesucristo hombre. Eso quiere decir que San Pablo no está haciendo referencia a que Jesús, en su condición de hombre, Jesucristo hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. Porque Jesús tiene dos condiciones. San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios en el principio. Pero dice San Juan 1.14 que el verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, haciendo referencia a su condición de hombre. San Juan 10.30 dice, yo y mi Padre somos una sola cosa, haciendo ya referencia a la otra condición de nuestro Señor Jesucristo, que es su condición divina. Yo y mi Padre somos uno, yo y mi Padre somos una misma cosa, o yo y mi Padre somos la misma cosa divina. En San Juan 14.9 dice Jesús que el que ve al Hijo, ve al Padre, que el que me ve a mí, ve al Padre.
En San Juan 14:28 dice Jesús, el Padre es más grande que yo, el Padre es más que yo, el Padre es superior a mí. Haciendo referencia otra vez a la otra condición de Jesús, que es precisamente la condición de hombre. Pero, ¿qué significa ahora, ya subrayando la otra palabra, mediador? ¿Acaso un mediador es un intercesor? ¿O es un medio de comunicación? ¿O es un medium? Medium que conecta al mundo de los espíritus. La gente busca esas cosas en el mundo sin Dios. ¿Acaso es eso? Un intercesor es otra cosa, porque un intercesor es alguien que le pide algo a alguien en favor de otro alguien. Es alguien que le pide una ayuda a alguien en beneficio de otro alguien. Un mediador, en cambio, tiene otra misión. Un mediador es el que se encarga de establecer la paz entre dos o más partes. El mediador se encarga de establecer o de restablecer la paz entre dos o más partes que están peleadas, que están diferenciadas, que están en disputa, que están en guerra, que no se entienden y que tiene que venir alguien en el medio a mediar la paz. A mediar la paz. Ante todas las cosas, el mensajero de la paz es nuestro Señor Jesucristo. Si un intercesor es alguien que pide algo a alguien en favor de otro alguien, y un mediador, en cambio, es alguien que se pone en el medio para que dos partes peleadas se hagan amigos, entonces entendemos que la mediación no es precisamente la intercesión. Por eso es muy importante manejar cada término. Existe por algo y para algo. Intercesor, ayuda. Mediador, soluciona conflictos. El mediador es un reconciliador. Un reconciliador entre Dios y los hombres. Si en vez de usar la palabra mediador, ponemos la palabra reconciliador, sería equivalente. Porque hay un solo Dios y hay un solo reconciliador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, que nos reconcilia con Dios. Alguien me puede decir, sí, pero vos no me estás diciendo eso. Lo que nosotros queremos es la Biblia. Es la Santa Biblia lo que queremos escuchar. ¿Y por qué reconciliarnos? Porque nosotros nos peleamos con Dios. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía y desordenada. Las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. En Génesis 1:27-28, Dios crea al hombre y a la mujer, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Pero Génesis 3 viene el golpe, viene la guerra. El hombre y la mujer pecan y se alejan de Dios por el pecado. Entra la muerte, las enfermedades y todos los dolores posibles. Entonces, Génesis 3:15, la sentencia para la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Es aquí la primera vez donde aparecen Jesús y María, justamente porque Dios ya avisa lo que va a hacer para solucionar ese problema de lo que habíamos hablado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Génesis 3:15. Vamos a ver dónde San Pablo nos explica que nosotros necesitamos sí o sí una reconciliación con Dios. La cita en cuestión es 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 21. 2 Corintios 5, 17 al 21. Que nos dice exactamente: pues si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, el pecado. Ahora todas las cosas son nuevas. Y sepan que esto viene de Dios, del plan de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo? Y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo,
ya no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y confiándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos muy queridos, les rogamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que todos nosotros seamos justicia para Dios por medio de él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que todos nosotros seamos justicia de Dios por medio de él. En definitiva, al que no pecó nunca, Dios le hizo cargar con las penas de nuestros pecados para que nosotros seamos justos y santos en la presencia de Dios por medio de él. 2 Corintios 5, 17 al 21. Entonces, si comparamos otra vez con 1 Timoteo 2, 5, hay un solo reconciliador entre Dios y los hombres. Pero para dejar en constancia la lectura, 2 Corintios 5, 17 al 21. La reconciliación con Dios. Somos mensajeros de la reconciliación. Justamente se nos otorga la palabra de la reconciliación. Toda persona que está en Cristo es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues si Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no le toma en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encarga el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que nosotros participáramos en él de la justicia y de la perfección de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué incluye la mediación del Señor Jesucristo en primer lugar? Incluye el perdón de Dios y la reconciliación de la humanidad con Él, porque por medio de Él nosotros nos reconciliamos definitivamente con Dios. Y la ira de Dios ya no pesa como en tiempos pasados, como en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que destruyó esa ciudad porque su pecado ya le levantó la ira hasta el cielo. Estando en el cielo le levantó a lo más. El profeta Isaías nos dice también que Jesús nos trae la paz y la sanación. Por eso, en primer lugar, lo que nos trae la mediación de Jesús es el perdón de Dios y la reconciliación con Él. En segundo lugar, nos trae la sanación, la paz y la sanación, que vienen ya como fruto justamente de este sacrificio de Jesucristo en la cruz. La siguiente lectura es el profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 al 5. Isaías, el profeta, nos va a hablar bien claro de esto. Dice, y sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que Él soportaba. Nosotros lo teníamos azotado por Dios, herido y humillado. Eran por nuestras faltas que Él estaba siendo destruido. Eran nuestros pecados los que le estaban aplastando. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Él soportó el sufrimiento que nos trae la paz. Y por sus heridas hemos sido curados. En definitiva, por su gran sacrificio, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido curados. En definitiva, hermanos, es por la sangre de Cristo que nosotros somos redimidos, somos perdonados, somos rescatados. Isaías 53, 4. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, nosotros le creíamos azotado por Dios, castigado, humillado, y era nuestra falta por la que era destruido, nuestro pecado por lo que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido sanados.
Entonces la mediación de Jesús nos trae el perdón, la reconciliación, ahora nos trae la paz y la sanación. También incluye la salvación. San Juan 3, 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Acá está. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ciertamente, y es Jesús. Eso estamos totalmente de acuerdo. Solamente que la mediación apunta a la salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. También tenemos Gálatas 4:4, pero antes de pasar a Gálatas 4:4, voy a volver a leer. San Juan 3, 16 al 17. Así amó Dios al mundo, que dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve gracias a Él. Bueno, la otra versión que yo tengo es por medio de Él. Acá dice gracias a Él, que al final es la misma cosa. Si nos vamos a Gálatas 4:4, dice: llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que nosotros seamos hijos e hijas de Dios. Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido a través de una mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban bajo la antigua ley y para que nosotros seamos hijos e hijas adoptivos de Dios. O sea que nosotros somos hijos e hijas, somos varón y mujer, adoptivos de Dios, a través ya del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través de la Virgen María Santísima. Entonces, nos trae salvación. La mediación de Jesucristo no solo nos sana, sino que nos salva, nos otorga la salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el verso 12. Porque no hay salvación en otro, sino solo en el Señor Jesucristo. Otra vez nos está apelando al tema de la salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos asimilando que el mediador es un reconciliador, vamos a darnos cuenta que la misión de Jesús como hombre, no como Dios, como hombre, en la cruz, estaba pagando por nuestros pecados. Siguiente cita, 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. Qué grande es el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne como hombre. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones. Fue creído en el mundo entero. Ahora está elevado y glorificado. Ya ha resucitado. Ya ha resucitado. Pero ya hizo la mediación. 1 Timoteo 3:16. Acá nos dice Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado en el Espíritu, presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones, creído en el mundo entero, ya está elevado y glorificado. La mediación de Jesucristo incluye a la vez redención, porque no solo nos salva, nos sana, sino que nos redime, porque Él mismo paga por nosotros la deuda. Primera de Juan 2:2. Dice: Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, pero no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Él es la víctima propiciatoria. Si tenemos una víctima propiciatoria, es Él.
quien nos está redimiendo, es Él quien nos está reconciliando con Dios. Es Él. Él lo hizo. Él es el campeón. De eso no hay duda. 1 Juan 2:2. Él es la... Y no solo por nosotros, sino por los pecados del mundo entero. Siendo nosotros pecadores, Jesús, por amor, nosotros, de su Padre, dio la vida y lo dio todo. Hechos de los Apóstoles 3:15, que dice: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de los cuales nosotros somos testigos. Hechos de los Apóstoles 3:15. El apóstol San Pedro está hablando justamente a los que le mataron a Jesús. San Pedro dice: ustedes mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. La Virgen María, los apóstoles le vieron a Jesús, son testigos de su resurrección. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, que nos dice San Pablo, nos va a decir que él, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad como un Dios con una cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó la condición de los hombres. Y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta una muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Él es el Señor. A los judíos que siguen esperando un Mesías, Santiago y yo le podemos decir: acá está el Mesías. No hace falta que esperen otro Mesías, porque ya vino. Hace 2000 años, Santiago y yo le podemos decir: ya vino el Mesías, es el Señor Jesús. Filipenses 2:6 al 11. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a la nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Excelente. Y entonces redondeo diciendo que en 1 Timoteo 2, 4, 5 y 6, si ven lo que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó por nosotros y cuyo testimonio ya fue dado en su debido tiempo, y de lo cual yo he sido constituido predicador y apóstol. En Cristo les digo y no les miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Jesús es mediador porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Él murió en la cruz y Él se entregó por nosotros. Esa es mi exposición. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le damos la palabra ahora al hermano Santiago. Bueno, voy a dar exposición al punto de vista evangélico cristiano. Jesús, único mediador entre Dios y el hombre y los hombres, hago enfoque en único y mediador. ¿Qué dice este tema? Que Jesús es el único mediador. Y vamos a ver qué es mediador. ¿Qué significa mediador? Mediador es una persona que está en el medio, mediador, entre dos personas, buscando solución, unión y contacto entre ambas personas. Podemos tener varios ejemplos. Una discusión entre hermanos puede ser mediada por una madre o un padre. El padre habla con ambos buscando una reconciliación, como justamente Enrique habló de reconciliación, que el mediador hace reconciliación. Y es importante pensar, mediador, ¿y por qué Dios necesita un mediador? Tenemos que saber por qué Dios necesita un mediador, es muy importante. Sabemos que Dios desde siempre
ha buscado mediadores y ha seleccionado un mediador. Ya desde el principio, por ejemplo, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos mediaban por sus familias. Vemos que siempre era, por ejemplo, Abraham el que hablaba con Dios delante de su familia. Inclusive, cuando hacían sus sacrificios, el que llevaba el timón, el que iba al frente, era el mediador, por ejemplo, Abraham. Por eso vemos que Dios siempre ha buscado tener un mediador. ¿Y por qué? Lo que sucede es que sí hubo una ruptura en la relación de Dios con el hombre, con el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, y como Dios no puede estar cerca del pecado por ser santo, por ser pureza, no puede haber una cercanía. Entonces, Dios buscaba un mediador. Así es que siempre hubo el mediador, y aparte sumamos que la descendencia de Adán se alejó de Dios y empezaron a adorar otros dioses, a crear sus dioses y a tener sus propios rituales y sus propias tradiciones. Pasó de generación en generación. Después del diluvio, la descendencia siguió y llegamos hasta Abraham. Podemos decir que sus padres eran paganos, sus padres adoraban a otros dioses, pero Dios los seleccionó a Abraham y comenzó con él el trabajo de un mediador. Por eso les comento de nuevo y hago enfoque que siempre hubo mediador y se necesitaba mediador por la ruptura que hubo. Ahora, ¿quién es ese mediador? Dios siempre buscó un único mediador. Por ejemplo, vamos a leer Primera de Timoteo Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Dios lo apartó a Abraham y le dijo: yo soy tu Dios. Abraham lo aceptó y le siguió. Y de su descendencia siempre hubo un mediador. Ese mediador en la actualidad es Jesús, como lo dice en el versículo que les acabo de leer, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y donde enfoco de nuevo que es uno solo. Por época siempre Dios tuvo un mediador. Siempre fue Abraham solito, Isaac solito, Jacob solito, avanzamos, corremos, Moisés solito. Siempre fue uno solo. A Dios nunca le gustó
varios mediadores. Y Dios sabía de que había una distancia, estaba consciente de esa distancia del hombre a Dios. Y entonces estos mediadores en el Antiguo Testamento, ya buscando sacrificios para expiar los pecados, buscando la cercanía a Dios. Y no era suficiente lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento con los grandes líderes como Abraham, Isaac, Moisés, Jacob. No era suficiente todo el esfuerzo que hacían para lograr una mediación con Dios. No era suficiente, porque el pecado era demasiado grande, era muy amplio y aumentaba día tras día. Entonces Dios ya tenía preparado su plan y envió a Jesús para que muera en la cruz por nuestros pecados, porque somos pecadores, y para limpiarnos de ese pecado y expiarnos de ese pecado se paga con sangre. Y fíjense que se sacrificaban cabritas y se hacían muchos sacrificios, se buscaba ayuno, se hacía alabanza, oración, no alcanzaba más para poder lograr cercanía con Dios. Entonces, es que Dios envió a Jesús como único mediador para que termine esos sacrificios y pagó el pecado de todos. A partir de ahí, ya no existían nuevos mediadores después de Jesús. Pero ¿por qué podemos decir que Jesús es el mediador en la actualidad? ¿Y por qué Dios necesitaba que sea Jesús el mediador? Porque hay una lista de requisitos que tiene que tener el mediador que solucione el problema de raíz que era el pecado. Dios nos habla de qué tenía que tener el mediador. Por ejemplo, eso lo vemos en Hebreos. Capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Requisito, con este versículo decimos, vivió sin pecado. El mediador tiene que vivir sin pecado. Jesús, el único mediador, tiene que estar sin pecado. Continuamos con Hebreos para ver otro requisito más. En el capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. En este versículo nos dice que tenía que morir como sacrificio. Repasamos: vivir sin pecado, morir como sacrificio por nuestros pecados, para que nosotros recibamos la herencia eterna. Luego vamos a otro requisito más. Le estoy diciendo por qué Jesús
es el mediador. ¿Y qué tiene que tener el mediador que Dios buscaba como requisito? Vamos a Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, escuchen, Jesús intercede por nosotros, dice aquí la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Qué decimos aquí? Jesús resucitó e intercede. Fue a morir por nuestros pecados. Otro versículo más para afianzar que Jesús es el mediador. Hebreos de nuevo. Capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hechos más sublimes como que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los demás. Porque los sacerdotes antes primero ofrecían sacrificio por sí mismos y luego por el pueblo. Pero Jesús ya no necesita hacer varios sacrificios. Jesús hizo un solo sacrificio, morir en la cruz para pagar el pecado con su sangre, una sola vez. No es necesario hacerlo varias veces. Es santo, inocente, sin mancha. Así tiene que ser un mediador. Entonces, estos requisitos que mencioné, que tiene Jesús y que Dios buscaba en el mediador, lo tiene un santo, lo tiene la Virgen Santísima. Es de analizar. Sabemos que un santo fue pecador. ¿Por qué? En la Biblia mismo, Dios nos dice que todos somos pecadores. Nadie está limpio. Y eso incluye a cada santo mártir que murió en el nombre de Jesús. Y hablamos de los santos que todos conocemos. Los santos que se predican en la Iglesia Católica. Pero ¿por qué nosotros, por qué nuestros hermanos de la doctrina católica enfocan en pedir mediación a un santo, a María, cuando ya es suficiente con Jesús, que tiene todos los requisitos que Dios puso? Quien ya murió en la cruz por los pecados de todos, quien abrió la puerta para el contacto directo. En Romanos 8:34, les leo de nuevo.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios te intercede por nosotros. Solo necesitamos, es Jesús intercede por nosotros, disculpen. Solamente necesitamos de Jesús. En la Biblia no encuentro un versículo que me llame a mí a pedírselo a María o a un santo. No me dice, pedíselo a San Expedito porque él se encarga de las cosas urgentes. O a San Cayetano porque él es el santo que te puede ayudar a superar una situación económica. Tampoco los apóstoles dijeron eso dentro de la palabra. Tampoco Jesús. Sí, María habló porque le preguntaron. María habla en la Biblia y le preguntaron una cosa muy importante. En Juan 2, capítulo 5, María habla. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hagan todo lo que Jesús dice. Cuando le preguntaban a María, ¿qué hay que hacer? Hagan todo lo que Él dice. ¿Y qué dice Jesús? Jesús habla en Juan 13:15. Jesús nos dice algo que tenemos que hacer, cosas que tenemos que hacer. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En pocas palabras, Jesús dice, hagan lo que yo hago. Y Jesús en ningún momento pidió que vayan a buscar ayuda a otras personas, a otros santos o a María. Es más, dice otra vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Dios es un Dios celoso. En resumen, yo no necesito hablar con la madre del rey para que me escuche, para que el rey me escuche. Porque el rey ya me llamó y me abrió el camino con su sangre. No necesito buscar a la madre del rey, al hermano. Si el rey ya me llamó y me dice, vení, Santiago, vení, yo te escucho, yo te cuido, estoy aquí para ti. ¿Para qué buscar a la madre si ya tenemos un contacto con Dios mediante el mediador Jesús? Gracias. Hermano Enrique, ¿tienes algunas preguntas para el hermano Santiago? Sí, nosotros habíamos acordado que cada uno iba a lanzar una pregunta y cada uno iba a responder en un lapso de 7 minutos. Y ya nos habíamos lanzado la pregunta, aparte cada uno tiene 7 minutos ahora. Sí. Y aparte hay una brecha de 2 minutos antes de contestar su pregunta, que quiero hacer una reflexión sobre un punto que ya habíamos quedado también. Bueno. No sé si vos querés formularme primero la pregunta o yo te formulo a vos. Como terminé de hablar, ¿qué te parece si te pregunto primero yo? Bueno. Ya casi hacemos bien. Súper, sí. Súper. Bueno, mi pregunta es la siguiente, te digo, un momentito.
Ok. La pregunta para mi hermano Enrique es: ¿dónde en la Biblia se enseña que María o algún santo intercede en el cielo por nosotros y que debemos orarles para que ellos intercedan ante Dios? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, hermano. ¿Dónde en la Biblia se enseña que María o algún santo intercede en el cielo por nosotros y que debemos orarles para que ellos intercedan ante Dios? Bueno, voy a hacer un análisis a su pregunta, una brecha de 2 minutos. Él me pregunta, ¿dónde dice la Biblia que se puede rezarle a María o a los santos? Santiago y yo tenemos cosas en común, es que ya hemos hablado, podemos celebrar cumpleaños, podemos festejar Navidad, podemos tener un club deportivo, pero hay iglesias evangélicas que no tienen eso y que no solo no tienen, sino que prohíben eso. Porque dicen, ¿y dónde dice la Biblia que se puede festejar la Navidad? Santiago y yo podemos unir fuerza y decirle, ¿y dónde la Biblia dice que no se haga eso? Directamente. Puede decirnos otro evangélico, Santiago, a mí nos acusan porque tenemos un club. ¿Dónde dice la Biblia que se puede tener un club? ¿Dónde dice? Y Santiago y yo podemos unir fuerza otra vez y decir, ¿y dónde dice la Biblia que no se puede tener un club? Festejar cumpleaños. Santiago y yo festejamos los cumpleaños, como hemos hablado, libremente en una iglesia evangélica libre. Yo soy católico libre, para hacer el bien, obviamente, y celebrar la vida, como hizo una canción de Axel, celebra la vida. ¿Dónde? Nos pueden preguntar, a mí en la calle nos agarran un día hablando y, ¿por qué ustedes festejan cumpleaños? ¿Dónde dice la Biblia que puede uno festejar el cumpleaños? Porque dicen que Jesús ni sus apóstoles nunca festejan un cumpleaños. Y Santiago y yo podemos unir fuerza otra vez y decirle, pero ¿y dónde dice que no? Porque la Biblia ya es un libro profético que apunta al futuro y ya nos dice todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por ejemplo, nos dice, no matarás, restringe matar. No robarás, restringe robar. No mentirás, restringe mentir. No le pongas los cuernos a tu señora, no cometa adulterio, restringe. Y ese es un mandamiento que el hombre hay que cumplir, ser fiel a las parejas. De paso digo eso. Pero nosotros le podemos decir, ¿y dónde dice la Biblia que no? ¿Dónde dice la Biblia que no? Porque la Biblia ya sabe todo lo que nosotros vamos a hacer. Por eso que dice, no haga esto, no haga aquello. ¿Por qué ninguna parte de la Biblia dice, no le rece que a la Virgen María? Porque Dios ya sabía que muchos cristianos le iban a rezar a la Virgen María. Le sabía, Dios sabe todo, pasado, presente y futuro. ¿Por qué no nos dijo que no? Los santos, ¿por qué no dice que no? ¿Por qué no dice que en dónde dice la Biblia que no se le puede rezar a un santo? Yo ya le estoy diciendo a él ya esta vez. Pero nosotros éramos Santiago y yo juntos contra ellos que quieren prohibir todo, que todo hay que ser serio, no hay amargados. Pero yo le digo a Santiago, ¿dónde dice la Biblia que no? Yo he leído en toda la Biblia, como digo, yo no encuentro donde dice que sí. Y bueno, yo le digo, yo he leído toda la Biblia y no he encontrado donde dice que no. Y lo que, en otras palabras, lo que no me es prohibido, me es permitido. Y lo que me es permitido, yo puedo hacerlo. Porque está permitido. Si no lo dice que no, entonces es sí. Porque sí es sí y no es no. No matarás, no matarás. Pero no dice nada de no amar a la Madre de Dios. Todo lo contrario. La Biblia dice en Proverbios 31:30, la mujer que teme al Señor será alabada. Ríndanle un homenaje por el trabajo de sus manos. Alábenla en la puerta de la ciudad. Alábenla a gritos. Proverbios 31:30. María va a decir en San Lucas 1:48, y desde ahora todas las generaciones se van a acordar de mí, me van a llamar bienaventurada, feliz, dichosa, la elegida, la escogida. De ahí que nosotros por eso siempre le honramos a María,
Porque hay una profecía de Dios a través de la Virgen María que dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, bendita tú entre todas las mujeres, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El Señor es contigo. Y si la Biblia me muestra que un ángel le dijo: alégrate llena de gracia, yo le puedo decir también. Si Isabel en San Lucas, el ángel fue en San Lucas 1:28 y Santa Isabel fue en San Lucas 1:42 al 48. Bendita tú eres entre todas las mujeres, no hay otra como vos, no hay otra como vos, sos la única. Si la Biblia me muestra que un ser humano le puede decir eso, María me está invitando a mí a hacer lo mismo. Si me muestra que un ángel le dijo eso, un ángel de Dios, que solo a Dios le puede adorar, solo a Dios, no hay otro, le dijo eso a María, entonces me está diciendo que el proverbio tenemos que cumplir. La mujer que teme al Señor será alabada. No es voluntad nuestra, es la voluntad de Dios. Porque las profecías, como dice 2 de Pedro 3:16, 2 de Pedro 1:20, dice que las profecías vienen de Dios, no del hombre. Y cualquiera que haga una profecía y quede plasmada en la Biblia, viene de Dios. Entonces por eso es esta relación con María. Por eso él dijo: no necesito acercarme a la madre. No, pero la Biblia me dice todo lo contrario, que me acerque a la madre. Jesús en la cruz le dijo a San Juan: he ahí a tu madre. Y a la madre: he ahí a tu hijo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, que desde la cruz nos invita a tener una mamá y a la mamá a tener un hijo. Es un mensaje evangélico. Sin embargo, ¿por qué intercedemos? Nosotros no le pedimos ninguna mediación a María, porque la mediación ya fue hecha hace mucho tiempo. Como dice Hebreos 9:15, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. No necesitamos más ningún otro pacto. No necesitamos más, como dice Santiago, ninguna otra alianza, ningún Nuevo Testamento. Nosotros somos el Nuevo Testamento. Los judíos, Antiguo Testamento. Ya está el trabajo hecho. Nosotros a María no le pedimos mediación. Le pedimos intercesión. Y él dijo: Jesús intercede. Sí, Jesús intercede. Jesús es Rey, Maestro, Profeta, Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. En Jesús se cumple todito. Y en nosotros solamente se cumple la intercesión. En Apocalipsis 5:8 habla de las oraciones de los santos. En Apocalipsis 6:9 al 11 habla de las almas de los santos. En Hebreos 12:22 al 23 habla de que nosotros nos hemos acercado a Dios y a toda la familia celestial, que incluye a los ángeles y a los santos de Dios. Entonces, ¿se puede pedir una oración a María por un favor especial que no es mediación, es intercesión? Se puede. Esa es mi respuesta. ¿Te gustaría que te responda eso? De repente. Entonces yo debería tener una réplica atrás, por lo menos para leer, porque yo mencioné las citas, pero no las leí porque me ha sido rápido pasar el tiempo. ¿Podemos hacer? ¿Podemos hacer? Porque yo no pude leer, pues solamente mencioné para que cada uno pueda en su casa, ¿verdad?, verificar si lo que estoy diciendo es cierto, pero por lo menos ya dije. Bueno, ¿qué te parece si te digo un retorno? Luego me das una última réplica y terminamos. En las preguntas, bueno. ¿Sí? Sí. Terminamos, nos despedimos. Ok. Bueno, respondiendo a lo que comentó mi hermano Enrique, hay cosas muy importantes que me gustaría comentar al respecto. Creo, y me consta, lo he investigado, lo observo, lo analizo y concluyo, en que pedimos mediación a María. Ay, quizás no sea eso lo que nos enseñe ni el objetivo, pero indirectamente se hace, y lo mismo con santos. Y es más, alabamos, exaltamos y adoramos tanto a María como a los santos. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Ellos no pueden hacer eso. Ellos no pueden ir a hablar con Jesús o a hablar con Dios para ayudarnos y concedernos lo que estamos necesitando.
¿Por qué? Porque primero, estas personas, a quienes llamamos santos, bueno, murieron en el nombre de Jesús. Entonces, si ellos murieron, ya pasaron al cielo, a su descanso. Pregunto, ¿hay una relación y un contacto de la gente que está en el cielo con nosotros aquí en la tierra? En la Biblia vemos, y Dios nos dice, que es imposible, que no hay relación, que nosotros vamos a hablar con la persona que ya falleció en el nombre de Jesús, luchando por el Señor, un santo mártir, canonizado por la iglesia, reconocido. Si yo le pido a él, no va a llegar, porque hay una muralla allí. ¿Y dónde vemos eso en la Biblia? En Lucas 16:26, Lucas capítulo 16:26. Habla de la parábola del rico y Lázaro. Lo conocemos, todo cristiano conocemos esta parábola. Dice así: además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué significa esto? Entre el rico y Lázaro había una división. Es imposible que podamos llegar a tener contacto con alguien del cielo. Quizás pueda escucharnos, pero lo que nosotros le digamos a Dios, de lo que Él puede hacer, no puede, porque no tiene poder, no tiene cabida. Él está en su descanso. Él está en otra etapa. No tiene poder. Y no nos va a ir a hablar con Jesús y Dios por nosotros, porque ese es trabajo de Jesús. Luego, en Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. No tenemos más un contacto con ellos. Ellos no saben qué ocurre. Nosotros no sabemos qué ocurre allá. Lo que le digamos, por ejemplo, a San Expedito, un gran mártir. San Expedito es un santo, un gran mártir que murió en el nombre de Jesús. Le pidieron que niegue su fe. Él dijo que no, y le cortaron la cabeza. Lo que nosotros le digamos a San Expedito no va a llegar, porque él no tiene poder ni tarea allá. Porque está escrito en la palabra que no hay una relación en estos mundos. Están cortadas las relaciones, no se puede llegar a ellos. Y hay otra cosa muy importante. ¿Qué pasa entonces cuando yo a San Expedito le pido, por favor, dame un trabajo, San Expedito, intercede por mí? Es más, hasta le estoy haciendo adoraciones a San Expedito, le estoy construyendo un altar, le estoy haciendo una promesa. ¿Eso acaso no le corresponde a Dios? Por ejemplo, quiero leer algo muy importante que me sorprende. Una oración a San Expedito. San Expedito, valiente y santo guerrero, tú que me das soluciones urgentes a los problemas difíciles. Ayúdame en este momento de angustia y desesperación. Intercede por mí ante el Señor nuestro. Estoy exaltando a un santo a quien no le va a llegar esta oración porque no hay contacto, hay una muralla, no me va a escuchar, ni yo voy a escuchar a él. Y también estoy pecando porque lo exalto. Hay una cierta oración
valiente y santo guerrero, tú que me das soluciones urgentes, dice. Y Dios nos dice que es pecado tratar de buscar contacto con los muertos y nos lo prohíbe. ¿Dónde dice eso? En Deuteronomio 18:11. No, hasta 10. Hasta 10 minutos. Hasta 10 esta vez. Para que pueda terminar. Dice así la palabra: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa las naciones delante de ti. Esto está prohibido por Dios, hablar o buscar con los muertos. Si yo busco a San Expedito es una persona que ya falleció. Obviamente se merece el respeto, debe ser recordado ese ejemplo. Miren, admiro a San Expedito. Se les dijo que niegue su fe, que le niegue a Jesús, y él dijo que no, y le cortaron la cabeza. Ejemplar. Pero él ya está en su descanso. Ya no tiene la tarea de ayudarnos. Eso le corresponde a Jesús. Y es más, si yo le pido hablar con San Expedito, estoy cometiendo pecado porque estoy tratando de hablar con un muerto. Fíjense lo que ocurre. No hay poder en el cielo salvo en Dios y Cristo, dice en 1 Timoteo 2:5. Entonces, ¿qué pasa aquí? A mí me dicen mis hermanos católicos, y seguro Enrique ya me va a responder enseguida: yo no le alabo ni adoro a ningún santo, yo solamente le pido intercesión. Lo primero es que no intercede. Lo segundo es que estoy cometiendo un pecado porque estoy hablando con una persona que ya murió. Lo tercero es que él no tiene poder para hablar con Jesús. Quizás está cerca de Jesús, pero no es su labor, no es su trabajo. No tiene ese poder. Yo no le faltaría el respeto a Jesús sacándole su lugar y yendo a hablar: Dios, ¿sabes qué? Esta persona me pidió un trabajo, estando Jesús ahí al lado. Eso es trabajo de Jesús. Ahí termino mi comentario para darle la palabra al hermano Enrique y ya vamos terminando. Bueno, por eso es lo que yo quiero solicitar, que pueda leer completo estas lecturas, inclusive si pasa un minuto por lo menos, para que justamente pueda responder, porque me di cuenta que el tiempo nos ganó a los dos. En la exposición vos querías más, yo tenía 7 citas más, de ahí no pude ya. ¿Cuánto tiempo necesitas? Y vos hiciste 8, y si me das 10, creo que ya es suficiente. 10. Bueno, puede corre el reloj. Bueno, él me dice que no puedo tenerle en cuenta a los santos y solo a Dios, que la relación es solamente con Dios. Yo le voy a mostrar una cita bíblica que justamente dice todo lo contrario, con el respeto de se merece el hermano. Dios dice en su palabra que este pueblo me honra con los labios y su corazón está lejos de mí. Dios está enojado con nosotros. Y eso dijo el profeta Isaías. Pero Moisés, cuando bajó del monte, le encontró al pueblo adorando un becerro de oro. ¿Qué dijo Dios? Voy a destruir este pueblo. Chau, opa, relación. ¿Qué dice Moisés? Moisés, voy a citar la cita para los que nos están siguiendo por las redes. Éxodo capítulo 32, verso 13 al 14. Si quieres tener también vos para seguir. Éxodo capítulo 32, del 13 al 14. Moisés intercede por su pueblo. ¿Acaso vas a destruir a tu pueblo que sacaste con mano poderosa de Egipto? Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, los muertos. Acuérdate de Israel. Y los egipcios van a decir que nos sacaste con malas intenciones. Y dice que la ira de Dios se calmó cuando Moisés le invocó, mencionó, lo puso en tela de juicio a los grandes patriarcas. Padre, arca, fe, padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Le mencionó: acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel.
y Dios le perdonó al pueblo sus pecados. No porque le dijo a él, porque Dios ya dijo, ya voy a destruir este pueblo. Pero Moisés intercedió haciendo mención a los santos del Antiguo Testamento, que eran todos los del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac y Jacob. El hermano Santiago leyó el de Lucas 16, y acá es donde quiero dar una enseñanza a todo el mundo, a todos los que nos escuchan. Tenemos que diferenciar una cosa. Dice que el que estaba en el infierno, el rico, porque el pobre Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al cielo, estaba al lado de Abraham. Y que el rico, que no le dio ni un pan nunca a Lázaro, se fue condenado al infierno. Dice que el rico dijo a Abraham: mándale a Lázaro a la tierra, mis hermanos, que no vengan ellos a parar a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen a ellos ya son suficientes para salvar. Si quieren salvarse, ahí ya está todo. No, padre Abraham, no lo harán, ayúdales. Si no le escuchan a Moisés y a los profetas, ni aunque un muerto resucite, ni 10 muertos, no van a convertirse, no quieren ya. Y si uno que estaba en el infierno, ardiendo, muriéndose, fue capaz de pedir socorro para sus hermanos desde el infierno, ¿cuánto más los santos y la Virgen María desde el cielo pueden pedir ayuda y socorro para sus hermanos cuando Dios está enojado con ellos? Porque el pecado, como me dijiste, nos aleja de Dios. Como Dios dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y esas oraciones que me envían no sirven para nada. Entonces sí necesitamos, claro que necesitamos, porque Dios dice: este pueblo no me sirve para nada. Por el pueblo de Israel estoy hablando, no por la iglesia cristiana nueva del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y si Dios dice que va a destruir el pueblo, Moisés entra, intercede e invoca a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los padres de la fe, y Dios se calma. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham y no podía echarse atrás. Y los muertos no están muertos como se dice, porque justamente en Apocalipsis 6, 9 al 11 dice que los muertos, los santos, están vivos en la presencia de Dios. Y que si uno desde el infierno fue capaz de pensar en lo que están en la tierra, estando ardiendo, cuánto más los que están bien en el cielo pueden pensar en nosotros, mucho más. Y ahora la diferencia es lo que dijo el hermano, que mi oración no llega por el abismo que había. Sí llega. Hay que diferenciar una cosa entre lo que es enviar una oración a un lugar desde una distancia a otra, y otra cosa es que yo mismo en persona me vaya hasta ese lugar. Un ejemplo: Santiago tiene su señora, su hija. Supongamos que Santiago, su señora, gana una beca a Hawái, ojalá por un fin de semana. Se va a Hawái y Santiago puede comunicarse con ella a través de un mensaje de texto, un WhatsApp, un audio. Mi amor, te extraño mucho, no puedo vivir sin ti. Me manda ese. Una cosa es que él envíe un mensaje de celular a celular o de notebook a notebook. Otra cosa muy distinta es que él tome un vuelo, se suba a un avión, toma el vuelo y se va hasta Hawái, ojalá. Pero por unas vacaciones. Entonces, una cosa es enviar una oración y otra cosa es que yo me vaya. Las oraciones sí llegan. Las oraciones llegan. Lo que le dijo a Abraham ahí es que él no puede pasar ahí. No es que Abraham no escuchó la oración. Abraham y Lázaro sí escucharon la oración de él, pero él ya estaba condenado. Además, no es que le negó el pedido por mala onda a Abraham, sino que le dijo: sí, ya les pusimos a disposición la Torá, la palabra de Dios, los escritos, las leyes, los 10 mandamientos, Moisés, millones de profetas. Ahí está todo para que se salven, y siempre le están predicando a los profetas. O sea que sí llegan. Una cosa es enviar una oración al cielo y otra cosa es que yo me vaya hasta el cielo. Son dos cosas diferentes. Las oraciones sí llegan. Las oraciones, y en ese pasaje que pusiste en ejemplo, justamente te lo demuestro, porque Abraham le respondía al muerto condenado. Abraham le respondía: tienen a Moisés, a los profetas, ellos le van a ayudar, no te preocupes, vos seguís quemándote ahí. Tienen, sí había comunicación.
de alguien que estaba en el infierno con alguien que estaba ya en el cielo. Llámenle seno de Abraham como quiera, pero ya era un lugar de salvación. Sí hay comunicación, sí hay la comunicación, la comunión de los santos sí hay. Ahora, que yo me vaya hasta el infierno me es imposible. Que yo me vaya hasta el cielo en un cohete no voy a llegar. Hasta el último cielo, hasta el tercer cielo, que se dice que es el cielo de Dios. Las oraciones sí llegan, Santiago. Lo que yo no puedo es irme yo. Por eso le decía, vos no podés pasar acá y vos no podés, vos estás condenado, tenés que purgar, tenés que pagar tu cuenta y viviste mal. Las oraciones, por eso quiero que diferencien. Una cosa, como puse el ejemplo de su esposa y de él, es enviar oraciones de un lugar a otro, de una distancia a otra, que sí es posible por la tecnología, fácilmente llega. Imagínense si nosotros en la tierra sabemos hacer esto para enviar el mensaje a millones de distancia, kilómetros, ¿cuánto más Dios puede darnos todo con la oración poderosa? Porque la oración del justo es poderosa, dice el apóstol Santiago en capítulo 5. La oración del justo es poderosa. La oración es de los santos. Por eso voy a leer para completar. Pero sí hay comunicación, sí es posible la comunicación totalmente. Sí, ahí estaba hablando del que estaba en el infierno con el que estaba en el cielo, con ese abismo ahí. Él no podía pasar ni Lázaro irse ahí. Pero sí podían hablar. Sí pueden hablar. Claro, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Justamente lo que está diciendo la hermana. ¿Cuánto más mejor? Entonces tenemos chance todavía de salvarnos. Nosotros enviamos nuestra oración así como hizo Moisés. Cuando Dios se enojó con su pueblo y dijo ya que le iba a destruir, Moisés hizo relación a Abraham que está en el cielo, a Isaac, y Dios se calmó. Con la intercesión de los santos se salvó el pueblo, hermana. Con la intercesión de los santos se salvó todo un pueblo. Ese otro tema realmente es la comunión de los santos. Otro tema que tiene una serie de citas bíblicas. Pero si Dios nos enseña que la intercesión es buena, es porque es buena. Y justamente en Apocalipsis dice que están las oraciones de los santos. Apocalipsis 5, 8. A ver si llego porque ya veo el cronómetro. Cuando lo tomó de la mano, los 4 seres vivientes se postraron hasta el Cordero y lo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de todos los santos. Para Dios nada es imposible, para empezar. Para Dios nada es imposible. Y eso de que dijo el hermano Santiago, de que los muertos ya están en un reposo y que no se puede, que ya no. Es mentira. ¿Por qué? Porque dice, entonces se escuchó una Apocalipsis 6, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Cuando se abrió el 5º sello, divisé debajo del altar, allá en el cielo, las almas de los que fueron degollados. Él habló de los mártires, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Ya, los muertos se pusieron a gritar con fuerte voz: Santo, santo y justo es el Señor. Esos que fueron degollados, que Santiago dice que están en reposo y no se puede. Sí, la revelación te revela. Apocalipsis significa revelación, porque te revela, te muestra algo que vos no sabías, te revela, te lo revela. Entonces, las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios, como San Expedito, que él dice que le cortaron la cabeza por no renunciar a la fe, mártir, un santo, y el testimonio que le correspondía dar, se pusieron a gritar allá en el cielo: Santo, santo y justo es el Señor. Entonces los santos tienen una voz poderosa, una voz fuerte en el cielo, como un coro angelical. Y la comunicación entre el cielo y la tierra es total. Por eso es que en Hebreos, y este es el último ya que les cito, y con esto terminamos, en Hebreos, capítulo 12, si quieren anotar, Hebreos 12, 22 al 23. Hebreos 12, 22 al 23. Que dice: ustedes se acercaron a la Jerusalén celestial, a la asamblea de Dios allá en los cielos,
a la multitud de espíritus que han sido transformados a la perfección. ¿Quiénes son esos que necesitaban ser perfeccionados? Los que eran antes en la tierra pecadores, pero que en el cielo son transformados, como dije hace rato, justicia para Dios por medio de Él. Y sí hay comunicación entre los santos y Dios, y nosotros no pedimos que ellos nos den, sino que Dios lo haga. Cuando nosotros por el pecado nos alejamos de Dios y Dios diga, este muchacho me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Alguien tiene que salvarme. En el sentido de no pagar, no hacer la mediación otra vez, ya se hizo ya, sino de pedir por mí como lo hizo Moisés, invocando a Abraham, Isaac, Jacob, y el pueblo se salvó. Esa es mi respuesta. Y ahora creo que me toca la pregunta. Yo también tenía una pregunta que hacer, ¿verdad? Ya. Bueno, yo también tenía una pregunta que formular, pero el tiempo nos ha ganado. Así que le damos la palabra entonces a Marlene, que seguro va a cerrar. Bueno, estuvo súper interesante, la verdad. Y bueno, damos por terminar, ¿verdad?, este debate. Y espero que les haya gustado y les hago recordar que no es para división ni para contienda, sino que para estudiar un poquito más y para poder acercarnos más a Dios y buscar más de Dios siempre. Y yo creo que esto ha sido muy importante porque como dos iglesias, como acaba de decir el hermano Enrique, ¿verdad?, que siempre han tenido contiendas, o sea, divisiones por motivos, así, en la parte de doctrinas y esas cosas. Entonces, las diferencias que tienen, entonces es importante recalcar así que nosotros sí estamos dispuestos a unirnos, a estudiar juntos, a buscar la verdad como siempre, ¿verdad? Bueno, le agradecemos profundamente al catequista Enrique Franco y al evangelio Santiago Medina por su disposición, su estudio de la Escritura y su espíritu fraternal de este espacio de diálogo. Bueno, no sé si están dispuestos para una otra próxima, o sea, para un próximo debate con otros temas que estaría para elegir, ¿verdad? Habíamos quedado que en un lapso de cada 2 o 3 meses hacer algo otra vez en conjunto para que nos descuidemos también nosotros nuestras actividades pastorales, pero sin ningún problema. Si definimos 2 meses, 2 o 3, cada 3 meses podemos dialogar. Podemos volver a tocar un tema o continuar o un tema nuevo. Sí, no hay problema, ningún problema. Y bueno, llegamos hasta aquí. Que Dios les bendiga grandemente a todos y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Amén. Gracias. Y entonces nos damos un saludo de la paz. La paz. Santiago. Te saludo, Marlene. Hola, ¿qué tal? Tengo un programa, tengo que enviar a las 7, se tiene que editar el programa que entra a 21:30 en